¿Qué pasaría si 47 soldados modernos se enfrentan a la Unión Soviética en su año de apogeo? 1945. Nadie escuchó el disparo que rompió el tiempo. No hubo relámpagos ni portales brillantes, solo un silencio extraño y una sensación de peso en el aire, como si el mundo hubiera inhalado de golpe. 47 soldados modernos aparecieron en medio de un bosque europeo cubierto de barro, humo y nieve sucia. Sus relojes digitales marcaban la misma hora. Sus mapas no coincidían con nada. Y en la distancia, como un latido constante, se escuchaba el rugido grave de la artillería. Era 1945, el corazón de la Unión Soviética en guerra. Al principio no lo sabían. Creyeron estar en un ejercicio, en algún escenario extremo diseñado para romperlos mentalmente. Pero el olor era demasiado real. El frío mordía de una forma que ningún simulador podía replicar. Y cuando vieron pasar a los primeros soldados soviéticos, uniformes gastados, rostros exhaustos, armas viejas sostenidas con una determinación brutal, entendieron que no estaban frente a un enemigo, sino frente a una época. 47 contra millones. La ventaja parecía obvia. Visores nocturnos, comunicaciones cifradas, armas precisas, entrenamiento quirúrgico. Cada uno de ellos equivalía, en teoría, a decenas de combatientes de 1945. La tecnología los hacía sentir dioses caminando entre hombres atrapados en el pasado. Pero la Unión Soviética no se construyó sobre teorías, se construyó sobre cuerpos, sobre resistencia, sobre una idea simple y aterradora. Perder 100.000 hombres era aceptable si el enemigo caía primero. Muy pronto comprendieron el verdadero problema. No era el armamento soviético, no era la táctica, era el tiempo. Cada disparo que hacían resonaba en una guerra que no podía detenerse. Cada victoria local era absorbida por un frente infinito. No estaban luchando contra un ejército, sino contra una marea histórica que no sabía retroceder. Y mientras el primer enfrentamiento se acercaba, una pregunta empezó a pesar más que cualquier arma. ¿Puede la precisión vencer a la masa cuando la masa no teme morir? El primer contacto fue limpio, demasiado limpio. Una patrulla soviética avanzó entre la niebla sin saber que ya estaba muerta. En segundos, los 47 se movieron como una sola entidad. Señales mínimas, disparos controlados, cuerpos cayendo antes de que el sonido alcanzara a viajar. Ningún grito, ninguna respuesta. Para ellos fue una demostración de superioridad absoluta. Para la guerra, fue solo una estadística que nunca sería registrada. Durante las primeras horas todo funcionó. Emboscadas perfectas, rutas cortadas, pequeñas unidades enemigas neutralizadas sin pérdidas propias. Los soviéticos no entendían qué los estaba golpeando. Creían en saboteadores, en comandos especiales alemanes, en fantasmas. Y el miedo empezó a propagarse por los pueblos cercanos. Y el miedo, en 1945, se respondía con más hombres, no con cautela. Ahí apareció la primera grieta. Las comunicaciones modernas eran claras, pero aisladas. No había satélites, no había drones persistentes. Cada kilómetro recorrido era un salto a ciegas. Cada decisión dependía de información incompleta. Y en la distancia, como un latido constante, se escuchaba el rugido grave de la artillería. La noche trajo una falsa calma. Los 47 observaron hogueras en el horizonte. Cientos, miles, un frente que no dormía. Entendieron entonces el verdadero alcance del enemigo. No buscaban precisión, buscaban desgaste. No necesitaban encontrarlos a todos, solo necesitaban obligarlos a disparar, a moverse, a cansarse. Las municiones empezaron a contarse, las baterías a descender, y en medio del silencio helado, alguien dijo en voz baja lo que todos pensaban y nadie quería aceptar. Cada soldado soviético muerto no era una victoria, era una invitación para que vinieran 10 más. La Unión Soviética no peleaba para ganar rápido,
peleaba para no detenerse jamás. Si estás hasta esta parte del video, te agradezco mucho y te pido si puedes dar like y suscribirte al canal. ¡Continuemos! Al tercer día, la superioridad tecnológica dejó de sentirse como un escudo y empezó a parecer un peso. Cada disparo era eficaz, sí, pero también era una señal. Cada movimiento nocturno dejaba huellas en la nieve. La Unión Soviética aprendía rápido, no por inteligencia refinada, sino por volumen. Donde antes había patrullas, ahora había líneas. Donde había líneas, ahora había círculos que se cerraban. El enemigo cambió de táctica. Ya no buscaba enfrentarlos de frente. Comenzó a empujarlos. Bombardeos lejanos, imprecisos, constantes. No para matar, sino para obligarlos a moverse, para romper el sueño, para convertir cada minuto de descanso en una deuda que se pagaría más tarde. Uno de los 47 cayó sin disparos. Hipotermia. Un enemigo antiguo, invisible, imposible de neutralizar con entrenamiento moderno. La evacuación era impensable. El cuerpo quedó atrás, cubierto de nieve, sin ceremonia. No hubo palabras, solo miradas que entendieron algo esencial. No estaban perdiendo por balas, estaban perdiendo por tiempo. Mientras tanto, los soviéticos seguían avanzando. Jóvenes, viejos, algunos sin fusil propio, no importaba. Cada uno ocupaba espacio, consumía atención, drenaba recursos. Los soldados modernos podían ganar 10 enfrentamientos consecutivos y aún así retroceder. Porque el frente no era una línea, era una marea. La moral empezó a fracturarse, no por miedo, sino por lógica. Cada decisión correcta los llevaba al mismo resultado: menos munición, menos energía, menos opciones. La tecnología no podía crear comida, no podía multiplicar balas, no podía reemplazar números infinitos. En una colina, observaron el amanecer teñir de rojo un valle ocupado por columnas soviéticas interminables. No celebraban, no gritaban, caminaban. Y en ese avance silencioso, los 47 comprendieron la verdad más dura de esta misión imposible. No estaban luchando contra un ejército, estaban luchando contra una idea que no sabía rendirse. El cuarto día comenzó sin órdenes claras. Las comunicaciones eran un eco roto, fragmentos de voces ahogadas por interferencias y distancia. El mundo moderno había quedado atrás. Ahora solo existía el terreno, el frío y la presión constante de un enemigo que no dormía. Decidieron moverse hacia el bosque, buscando cobertura, buscando tiempo, pero el tiempo ya no estaba de su lado. La Unión Soviética no apresuró el cerco, lo hizo inevitable. Pequeñas unidades aparecían y desaparecían, forzándolos a reaccionar, a gastar munición en sombras. Cada disparo certero eliminaba a un soldado, pero revelaba una posición. Era una ecuación cruel. Sobrevivir significaba delatarse. Otro cayó. Esta vez no fue el clima ni una bala, fue el agotamiento. Un tropiezo, un segundo de retraso, un error mínimo que en otro contexto no habría importado. Aquí, sí. Lo arrastraron unos metros, luego entendieron que no podían seguir cargándolo. La guerra no siempre mata con violencia, a veces solo espera a que el cuerpo diga basta. Desde lo alto del bosque vieron columnas de humo, aldeas evacuadas, quemadas para negarles refugio. El enemigo no solo avanzaba, borraba el terreno. No había civiles, no había rutas seguras, no había futuro inmediato, solo presente, apretado como un puño. En una pausa breve, uno de ellos lo dijo en voz baja, casi con vergüenza: si fuéramos 1000, esto sería distinto. Nadie respondió, porque todos sabían la respuesta. La tecnología podía inclinar una balanza, pero no reemplazar el peso. Y el peso de millones marchando en una sola dirección era algo que ningún visor nocturno podía detener. Cuando cayó la noche,
entendieron el giro final de la misión. No se trataba de ganar, nunca lo fue. Se trataba de cuánto podían resistir antes de desaparecer, y de si su resistencia significaría algo en un conflicto que no recordaría nombres, solo números. El quinto día amaneció con un silencio antinatural. No había disparos lejanos, ni motores, ni siquiera aves. Era el tipo de calma que no trae alivio, sino advertencia. Sabían lo que significaba. El enemigo había dejado de tantear. Ahora estaba listo para cerrar la mano. Avanzaron solo cuando el sol rompió la neblina. El mapa ya no servía. El terreno había cambiado con trincheras improvisadas, árboles derribados y caminos convertidos en barro espeso. Cada paso era una decisión irreversible. Cada decisión, un riesgo calculado con cuerpos como moneda. Entonces ocurrió el primer contacto serio del día. No fue una emboscada espectacular, sino algo peor. Un enfrentamiento frontal, breve y brutal. Oleadas pequeñas, constantes, como si alguien estuviera midiendo exactamente cuántos hombres hacían falta para cansarlos. Ganaron el intercambio, pero el precio fue alto. Otro cayó, y con él la ilusión de control. La munición empezó a escasear de verdad. Ya no disparaban para eliminar, sino para detener. Cada bala tenía que comprar segundos. Segundos para moverse, para respirar, para no ser rodeados. El armamento moderno seguía siendo letal, pero la logística, esa fuerza invisible, ya no estaba de su lado. Por primera vez consideraron separarse, no como táctica heroica, sino como último recurso. Dividirse para confundir, para obligar al enemigo a elegir. La idea pesó más que cualquier herida. Separarse significaba aceptar que no todos volverían, que algunos quedarían como ruido de fondo en una guerra inmensa. Al caer la tarde vieron lo inevitable. En el horizonte, columnas humanas avanzaban sin prisa, como una marea oscura. No gritaban, no corrían, simplemente avanzaban. La Unión Soviética en su apogeo no necesitaba velocidad, tenía volumen, tenía tiempo, tenía reemplazos infinitos. Uno de ellos murmuró: «Ahora lo entiendo». Nadie pidió explicación, porque todos, en ese instante, comprendieron lo mismo. No estaban enfrentando a un ejército, sino a una era entera. Y ninguna era se detiene por 47 hombres, por más preparados que estén. La noche cayó sin ceremonia. No hubo último discurso ni órdenes grandilocuentes, solo miradas largas, cansadas, y un acuerdo tácito: seguir avanzando mientras fuera posible, no hacia la victoria, sino hacia el sentido. Porque incluso cuando una misión está perdida, rendirse del todo es otra forma de muerte. Los últimos enfrentamientos no fueron batallas, sino colisiones, breves destellos de fuego en la oscuridad, siluetas que aparecían y desaparecían entre la nieve sucia. Cada disparo resonaba como un eco fuera de lugar, un sonido del futuro rompiéndose contra el pasado. Ya no contaban bajas, contaban respiraciones. Con el amanecer llegó la certeza final. Las radios mudas, la munición agotada, los cuerpos que ya no podían seguir. Frente a ellos el paisaje se movía, no por tanques ni aviones, sino por hombres, miles, decenas de miles. La Unión Soviética en 1945 no buscaba aniquilar rápido, buscaba ocupar, desgastar, borrar. Y entonces entendieron la lección completa. La tecnología puede ganar batallas, la preparación puede inclinar momentos, pero la historia, cuando se vuelve masa, cuando se convierte en ideología, sacrificio y tiempo ilimitado, no se enfrenta, se sobrevive a ella o se desaparece dentro. El último de los 47 observó el horizonte sin rabia, solo con una claridad dolorosa. No habían fracasado como soldados, habían chocado contra una verdad más grande, que hay enemigos que no se miden en armas, sino en generaciones. Cuando el ruido cesó, el mundo siguió girando. La Unión Soviética avanzó, la guerra continuó, y en algún punto invisible del tiempo quedó enterrada esta pregunta imposible: ¿qué pasaría si? La respuesta no fue una explosión, fue un silencio prolongado, porque algunas historias no terminan con vencedores, sino con advertencias. Y esta advertía de algo simple y brutal:
Hay enemigos que no se miden en armas, sino en generaciones. Espero que te haya gustado el video. Si es así, dale like, suscríbete y comenta.